Yo soy entonces el número 13 de una familia bastante numerosa de 18 hijos. Nací en Pensilvania, Caldas, un pueblo que fue fundado en 1866. Es un pueblo realmente, como todos los pueblos cafeteros, bastante, sobre todo bastante conservador, una ascendencia muy fuertemente conservadora y religiosa sobre todo. Todos los domingos era armar una piscina al frente de la casa, hacer camping, irnos a comer el helado. Entonces nos cortaba el pelo así súper honguito y éramos niños. Literal nos vestían como niños. Teníamos carros, no teníamos muñecas y jugábamos como niños. Hacíamos paseo de olla. A mi papá le encantaba llevarnos al río, que él creía que era algo mucho más natural. Tenemos miles de recuerdos bonitos. Eran los domingos, nos ponían la ropa deportiva adecuada para irnos a caminar. Cuando ya llegábamos arriba, todo el cerro, él decía, estas palabras que vamos a decir acá no son permitidas en la casa, porque una niña ni ningún niño debe decir groserías, estaba mal, no es apto para ustedes. Entonces empezábamos a gritar todas las vulgaridades cuanto existieran y era muy divertido porque era un juego, para nosotras era un juego total. Yo creo que para él era liberar el alma. A coger unos limones y una vieja que nos vio. Bueno, el chocolate. Bueno, yo quiero contar que su madre. Mamá. Abuelita. ¡Dale todo este palito! Un titito calavito. ¿Qué contiene ese palito? ¡Ay, qué contiene este palito! ¡Ay, pero yo con este limpio el culito! ¡Sarita, que te trajo este palito! Mi Viola, Dios fue atrás haciendo mímica. Sí. La destrucción de la casa en la finca es una casa típica de los pueblos de paisas. En general son casas muy alegres, muy floridas. La estructura misma de la casa no da para una casa encerrada hacia adentro, sino una casa hacia afuera. En el frente de la casa siempre hay un espacio que es un espacio público. Mi mamá siempre me mandaba a mí a estar detrás de mi papá en las concentraciones políticas porque era un hombre bastante avesado y furioso, digámoslo así, y sentía con mucha pasión. Entonces siempre se emborrachaba, se tomaba sus tragos, entonces me tocaba estar siempre con él. Cuando ya estaba borracho, ir a avisar la casa, traer 2 hermanos, recogerlo y llevarlo. Pero en medio de esas manifestaciones políticas yo fui sintiendo como el hervor por la política. Era alegre, nunca lo vi pues que estuviera, si había algún problema era el que siempre estaba enfrentando las cosas y diciendo, bueno, ¿qué hay que hacer? Al menos proponiendo soluciones. Tenía muchos amigos, él era una persona muy caritativa, compartía mucho con la gente pobre. Terminado el bachillerato salí en el año 78 para Bogotá, ya tenía hermanos mayores allá, que estaban estudiando y trabajando.
siempre el sentido de solidaridad en la casa de haber vivido entre 4 y 5, de estar ayudándonos, de estar compartiéndonos. Entonces se siguió esa escuela, los hermanos mayores siempre respondían por nosotros. Vivimos ahí en Normandía, en un apartamento donde compartíamos pues, la época universitaria en la Universidad Autónoma. Él estudiaba Derecho, era pues ahí muy amigo de todos los de Pardo Leal de esa época, eran como los camaradas ahí del hombre, entonces pues éramos muy amigos, muy allegados. Cuando yo ya lo conocí, pues él ya tenía cierto historial dentro de la militancia de la Juventud Comunista. Después ya cuando vino que terminamos la universidad, que digamos cada uno trata de buscar su propio norte, pero siempre dentro de la lucha, a mí me designaron para irme para San José del Guaviare como personero municipal. Él era de allá de Pensilvania, Caldas. Y él al llegar allá, pues igualmente se destacó como dirigente político. Ya para ese año 1986, 87 ya había nacido la Unión Patriótica, que se había dado a raíz de los acuerdos de Belisario Betancur del año 84-85 en la Uribe con las FARC. Él convencía, era una persona que convencía con su presencia, pero también con su claridad en cuanto exponía sus ideas. Siempre fue un destacado también dirigente en el Partido Comunista, en la Juventud Comunista en esa época, posteriormente Partido Comunista y desde luego la Unión Patriótica. Llegué en el inicio del 86 a Pensilvania, abrí la oficina, pero a la vez pues yo tenía mi compromiso ya muy definido en la militancia política de izquierda. Entonces, con unos amigos que tenía allá, empezamos a organizar un núcleo de una junta patriótica en el pueblo, un pueblo bastante conservador. Y mi papá y otros 4 más dirigentes conservadores, los hijos de ellos 4 todos salimos de izquierda. Poco a poco armamos un grupo cultural que lo llamamos El Ventorrillo. Era un sitio de encuentro donde hacíamos lecturas de novelas, de poesía. Teníamos un profesor que dirigió muchos años el teatro de los estudiantes en el colegio y que escribía libros, entonces discutíamos. Ventorrillo era un sitio sin ánimo de lucro. Los aportes económicos en Ventorrillo no interesaban. En Ventorrillo interesaba mucho era el aporte cultural, el aporte artístico. Una época hermosa, romántica, yo pienso que la época bonita de Pensilvania, pero muy dura también. Interesaba era el que llegara a aportar en el crecimiento del desarrollo cultural del municipio y que llegara a transmitir cualquiera de sus sabidurías, ya fueran cualquiera uno de los oficios que tuviera. La temática de nosotros siempre era esas inquietudes de cambio, las inquietudes de que esto fuera otro país, un país más justo, un país que realmente le brindara a la gente el bienestar que le niega la clase política tradicional. El concepto era que la gente pensara diferente. Cuando Josué llega a Pensilvania, pues encuentra el Ventorrillo y allí, ese fue el asiento de Josué. Josué llegó allí tertuliamos, allí conocimos sus inquietudes. Josué sintió que Ventorrillo era el sitio donde él podría desarrollar todos sus ideales y compartir sus ideales. Él vino a trabajar aquí no como juez, sino como abogado, a defender pues, a aquellos que no tenían defensores. En Pensilvania no fue ajeno a ese proceso de violencia y de exterminio de la Unión Patriótica, y en todos los rincones de este país quisieron buscar a los defensores de los derechos humanos. Pues aquí llegaron Escuadrón de la Muerte. Por algún lado llegó la información que en Pensilvania se estaba gestando la revolución y ahí llegaron por Josué. Pues estaban mirando cómo minaban prácticamente la moral de los militantes. Y yo creo que apuntaron no solamente a los cuadros más representativos, sino a los jóvenes más representativos.
juicio político contra un partido político en el que están incluidos más de 2.500 trabajadores en todo el país, donde está el pueblo que quisieron callar, continúa con todo su vigor, con toda su esperanza, con todo su trabajo, haciendo sentir a nivel internacional y nacional que en esta patria los que la han dirigido están comprometidos con la muerte de miles y miles de colombianos. Entonces, compañeros, vamos a tener que pensar en que a este país se le puede gobernar diferente. Que lo primero que tenemos que hacer es aplicar la tolerancia. Mire, mire, Javier, mire, se está chupando dedo. Javier. Mire, mire. Vea, Javier chupando dedo. Comiendo moco. Y patea abierto. Ah, no, era dedos y no mocos, cochinos. Bueno, lo primero es que me conmociona el recuerdo de la finca donde nos levantamos inicialmente. Es conmovedor, recordatorio de lo que fue mi hermano, sobre todo en la faceta humana, porque con eso pues estamos recordando que fue un hombre. Lola, ¿cuál es Lola? Uriel Guillermo. No, José, Oliva. ¿cierto? Estela es esta, ¿cierto? Y esta es Orfita. Esta es Estela y esta es Orfita. No, esta es Oliola. Oliva. No, la Oliviola es la del bolso, la Oliviola es esta. Porque la foto la tenemos. Empezaron a llegarme razones de campesinos, y uno otro, mire, que por ahí están diciendo, que tal, que en San Daniel, sobre todo, esa zona de San Daniel, como yo tenía muchos familiares por allá en San Juan, que estaba cerca, me llegaba mucha noticia era de que en San Daniel andaban diciendo que yo era jefe de la guerrilla, que estaba matando a estos paramilitares. Y entonces empezó la situación complicada, preocupante, y finalmente sí, ya yo supe que se había organizado un plan para matarme. Yo lo supe con mucha anticipación, con mucho tiempo, varios me avisaron, incluso 8 días antes de que me hicieran el atentado, 2 de los que participaron en el atentado fueron a buscarme para decirme que me iban a matar, no que eran ellos, sino que ellos sabían que me iban a matar. Incluso me ofrecieron que si les daba plata Este ha sido un medio tradicionalista, y observar aquí una militancia izquierda más o menos acentuada o masificada era una cosa un poco bien difícil. Siempre nos estuvo muy al tanto de las cosas, de la situación como iba por allá. Sufríamos mucho con eso, pero él era indeclinable. Con él no se podía hablar porque él... No, a mí no me hablen de dejar esto. Esta lucha yo la llevo hasta el final. Yo no puedo claudicar, yo no puedo dejar a mis amigos, no puedo dejar a mis campesinos, a mi gente. Ellos son para mí la razón de ser, la razón de mi lucha, de mi trabajo. Yo no los puedo dejar. Nunca, yo de 1000 maneras le hablé. En nombre de mi papá, en nombre de mi mamá, en nombre de mis hermanos. Él me dijo, Melvita, es inútil. Yo la quiero mucho a usted, pero es inútil que yo vaya a declinar. Yo no puedo. Yo tengo un compromiso, y es un compromiso que es más fuerte que todo. Yo no puedo, y yo moriré por esta causa. Y eso todos lo sabíamos. Y me sentí transportado en el aire volando. Bueno, el primer impacto que fue por la espalda atrás. La reacción inmediata mía fue que cuando yo sentí eso, entonces mi reacción inmediatamente fue agacharme y cubrirme con la rona que tenía en la cabeza. El primer tiro
yo en el momento en que entra yo me agacho, y cuando yo me agacho la bala que va entrando ya a 1 centímetro del corazón, al hacer la acción de agacharme con mi cuerpo, la bala se mete hacia arriba, rompe el pulmón, sube y se me atraviesa aquí en la parte de aquí de la clavícula izquierda, ahí todavía la tengo. Ese episodio terminó esa noche, pero era posible que regresaran al hospital por la noche, claro, porque estaban en la idea de rematarlo. Estábamos allá acompañándolo y sabíamos que había que sacarlo de aquí como fuera. Mi papá inclusive estuvo tramitando a ver cómo podía sacarlo en un helicóptero, pero fue imposible. Entonces yo fui esa noche, sí, por ahí había una mecha vieja de revólver, ¿no? Y con eso había que cuidarlo porque no había policía. Si la policía estaba implicada en el crimen, Imagínense, ellos pues allá. no podíamos llamar a la policía, ¿no? Pudimos sacarlo de acá del municipio hacia Bogotá, que fue donde ya después pues, siguió el otro proceso. Una vez recuperado, él viajó a la Unión Soviética a terminar su procedimiento de restauración física. A él se le daba esa oportunidad porque era un hombre muy inteligente, que además podía ir a hacer hasta una carrera. El partido hizo todo por evitar que la gente muriera, todo. Pero la gente mucha no resistió vivir en el extranjero. Él regresó y siguió pues en su trabajo, ¿no? Básicamente lo del atentado en Pensilvania confirma una cosa para mí, ¿no? Y para todos. Las convicciones de Josué fueron siempre inflexibles. Él había podido renunciar a la Unión Patriótica, había podido retirarse, había podido irse del país incluso. No lo hizo. Y nosotros no queríamos que él fuera al Meta, porque conocíamos su compromiso y su manera de trabajar con la gente en los barrios, con los jóvenes, y creíamos que representaba un gran peligro. He terminado, si se quiere la expresión, llanerizándome. Entonces, cosas, pues mi esposa es llanera, mis hijas son llaneras, se sienten así llaneras, bailan la música llanera, el joropo, yo no he podido aprenderlo. Y esas cositas de la vida cotidiana, del folclore, de la convivencia con la gente llanera, son las que hacen tal vez que uno se aferre y se amarre tanto. Y antes de llegar al llano yo no recuerdo haber llorado y haber llorado por algo. Aprendí en el llano a llorar cuando los primeros muertos, las viudas, los niños sobre todo, que impactaron muy fuerte. Desde el momento mismo en que Josué regresa, ya está caminando el genocidio de la Unión Patriótica, ¿no? Nos conocimos terminando la década de los 80, comenzando los 90, porque compartimos una ferviente lucha por la vida, los ideales por cambiar este país. Era un hombre que se comprometía, no importaba el riesgo. Y para ser defensores de derechos humanos se necesita tener pues, no solamente la capacidad, sino una actitud de que lo que está haciendo le puede costar la vida en un país tan peligroso como Colombia. Fuimos a visitar las distintas instancias, organizaciones populares, sindicatos, partidos políticos, y estuvimos hablando. Y él se alegró mucho. Dijo, yo creo que por ahí sí, porque desde el 85 le estamos pidiendo a la iglesia pues, que nos apoye, que nos ayude, que hagamos algo conjunto. Fue un encuentro muy bonito. De hecho, una de las mejores gerencias que tuvo la Unión Patriótica aquí en el Meta, una de esas fue los reconocimientos que tuvo el doctor Josué como gerente de la licorera del Meta. Cuando yo llegué allá, pues fue salir de Guatemala para entrar en Guatepeor. Ya desde el 86 habían matado a Pedronel, a Octavio Vargas. Entonces, bueno, yo llego y soy abogado, entonces empiezan a buscarme a mí para hacer los memoriales, a los juzgados, a las oficinas de instrucción criminal, a las procuradurías. Las personas que conformaron el comité estaban amenazadas incluso antes de constituirse el comité. De hecho, es como fruto de toda esta agresión contra el movimiento social
en los últimos años de los 80 que todos estos movimientos se ponen de acuerdo para conformar el comité como un mecanismo de defensa de la vida y de los derechos humanos. La avalancha, digamos, de asesinatos, de persecuciones, es muy grande. Y por eso se hace necesario un organismo de derechos humanos allí en el Meta, para recoger todas las denuncias y poderlas procesar. Se echaba sobre sus hombros esa responsabilidad de tomar los casos, pero además es que él era el abogado. Muchos procesos llevaba, asesinatos por paramilitares, bombardeos indiscriminados por el ejército, desapariciones forzadas, desplazamientos. Miedo, realmente lo único que siento no tanto es por mí, sino por mi familia. Siempre el miedo que no me deja a mí dormir es que una noche lleguen a poner una bomba en la casa. Ese es tal vez el miedo que siento. De resto, miedo a veces me da por pensar, digamos, un poco que es como un acto de cobardía, uno dice, porque el hecho de que uno se vaya sencillamente es endosarle la posibilidad de la muerte de uno a otro. Y eso pues es una cosa bastante terrible. La matanza aquí fue despiadada, como lo fue en todo el país, pero yo creo que aquí en el departamento del Meta se ensañó más precisamente por la fuerza tan grande que había cogido la Unión Patriótica. Creemos que aquí fueron más de 1.000, por lo menos 2.000 militantes de la Unión Patriótica en que fueron exterminados. Lo asesinaron un domingo el 13 de octubre de 1996 en su casa en Villavicencio, delante de sus 2 pequeñas hijas, mientras lo acompañaba un abogado norteamericano. Él estaba al frente de su casa, o sea, cómo llegar esa violencia a lo más sagrado que era la familia, que era su casa, donde supuestamente, donde ahí iba su descanso, ¿no? El comité, después de que matan a Josué Giraldo, prácticamente termina su labor ahí. Solamente 2, 3 sobrevivientes continúan haciendo algún trabajo. Las enredaderas, por su significado, son plantas que buscan el sol fuera de su origen. Entonces, para mí esa era la metáfora, y esa fue la metáfora en la que se convirtió Josué, como una persona que salió de su origen, de una casa muy conservadora, de un pueblo muy conservador, a buscar el sol, a buscar como esa carrera por el sol, pero para todos. Esa palabra de él, ceder es más terrible que la muerte. Él prefirió enfrentar la muerte a ceder en sus convicciones, en su lucha por la defensa de los derechos humanos. Yo creo que la mejor enseñanza es esa valentía, ese aferrarse a que este país puede y merece y necesita algo mejor. Y a pesar de todas las adversidades, nunca se dio un milímetro en sus convicciones. Él soñaba con un país de igualdad de derechos, de que no porque se pensara diferente tenía que salir uno corriendo. La agresión contra el comité no ha parado, porque ingresaron nuevas personas, nuevos movimientos, nuevas organizaciones a ser parte de este comité, y apenas el año pasado, el 13 de noviembre del año pasado, mataron al fiscal del Comité Cívico por los Derechos Humanos, que era el compañero Daniel Abril. Y lo mataron por lo mismo de antes. ¿Sí? Esta es una película de terror que no para. Una lucha continua, no desfallecer, sino que hay que continuar haciéndolo, pese a lo que suceda. Van casi 20 años de la muerte de Josué. Ese polo de la guerra sucia que ha habido en Colombia
desde tantas décadas, que tiene su raíz pues en el mismo Estado, nunca se ha reconciliado, digamos, con los defensores de derechos humanos, siempre los ha considerado el principal enemigo, ¿no? Porque están destapando todos los crímenes que ellos cometen. No hemos salido de esa situación todavía, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de los diálogos de paz, a pesar de todo, seguimos en la misma situación. Tres palabras resumirían la vida de mi hermano: alegría, tolerancia y diálogo. Diálogo en las vicisitudes de los contrarios para encontrar siempre una salida. Un primer detalle que lo dice todo acerca de Josué: el evento en el que le obsequió sus zapatos a un hombre que vino a su consultorio, pobre, muy necesitado, regaló sus zapatos y él volvió a su casa que limpio. Es una parábola, un signo de lo que es una vida, y lo dice todo. Me impresiona la fuerza que puede tener una sola vida para seguir convocándonos y seguir uniéndonos alrededor de sus ideales, y creo que esos ideales siguen vivos y seguirán vivos mientras existan personas dispuestas a luchar por la vida y por los derechos humanos. Yo personalmente un orgullo gigante, porque es un hombre que dejó huella. Tú vienes al mundo a hacer eso, a dejar huella, a decir, no solamente por ser protagonista, sino simplemente por decir, acá estoy y luché por algo, hice algo en mi vida. Nos enseñó a que todos los seres humanos debemos tener inmersos en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra alma a un defensor de derechos humanos. Yo creo que dejó un legado gigante, y más que a nosotras como familia nos orgullece, yo creo que a todos los seres humanos debe enorgullecernos que personas así existan en el mundo, que a pesar de que son asesinadas, a pesar de que son desaparecidas, no mueren, mueren en vida, mueren en cuerpo, pero sus actos, sus obras, su legado está vivo. Porque así sigan matando y maten a miles de personas, van a haber otras, y otras, y otras, y otras. Y esas otras van cada día a demostrarle a la sociedad que cada persona debe tener en su corazón a un defensor.